Voy a hablar de una organización religiosa dentro del ámbito anglosajón, británico, y de conceptos relacionados con el ámbito de la religión. La Asamblea de Teólogos de Westminster fue una reunión de clérigos y teólogos convocada por el Parlamento Británico en 1143 para reformar la Iglesia de Inglaterra. Durante sus reuniones, que duraron varios años, se redactaron documentos fundamentales como la Confesión de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster y el Catecismo Menor de Westminster, que se convirtieron en la base doctrinal para varias iglesias protestantes reformadas. Este tipo de asamblea u organización religiosa se creó en 1143 y fue una reunión entre clérigos teólogos que la convocaron, bueno, se convocó por el Parlamento británico justo en eso, lo que he dicho yo, en 1143, es decir, en pleno siglo XVII, con el objetivo de reformar al final la Iglesia dentro del ámbito inglés. Y bueno, ahí hubo muchas reuniones, hubo, bueno, pues que diferentes reuniones, como he dicho, que duraron pues años y ahí se redactaron documentos fundamentales como la Confesión de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster y el Catecismo Menor de Westminster, que se convirtieron al final en la base doctrinal del ámbito religioso para varias iglesias protestantes reformadas, con el objetivo pues, de llevar a cabo una reforma dentro del propio estamento eclesiástico. La Confesión de Fe de Westminster, un documento doctrinal que ha servido de estándar para las iglesias presbiterianas, congregacionalistas y bautistas en todo el mundo, subordinadas a la Biblia. La Confesión de Fe de Westminster lo que sirvió fue un documento doctrinal que ha servido para varias iglesias presbiterianas, congregacionalistas y bautistas en todo el mundo subordinadas a la Biblia. El Catecismo Mayor y Menor de Westminster, textos para las enseñanzas y el aprendizaje de los fundamentales de la fe, ambos, tanto el Catecismo Mayor como el Catecismo Menor de Westminster, sirvieron, porque bueno, son textos para las enseñanzas, es decir, con el objetivo de que aprendan pues, todos los fundamentos relacionados para que se acerque al ámbito de la religión, de la fe. Y el directorio para el culto público, un manual para el culto público, ese sería el ejemplo. En conceptos, bueno, por dentro del ámbito de la cultura anglosajona, aunque más que cultura es religión y teología anglosajona. El confesionalismo ortodoxo puede referirse a dos cosas distintas, la confesión de pecados dentro de la Iglesia ortodoxa o al confesionalismo estatal. En el contexto religioso, la confesión es un sacramento que implica la penitencia y la reconciliación con Dios a través de un sacerdote quien actúa como testigo de Dios. Y por otro lado, el confesionalismo se refiere a la adhesión de un Estado a una religión específica y en este caso el confesionalismo ortodoxo se aplicaría a un Estado que adopta el cristianismo ortodoxo como su religión oficial, que sería un Estado al final confesional que tiene por encima de todo la religión. Entonces, claro, el confesionalismo ortodoxo se refiere a dos conceptos, o dos conceptos que podemos entender dentro de ello. Pues, por un lado, pueden ser la confesión de pecados dentro de la Iglesia ortodoxa o al confesionalismo estatal. En el contexto religioso, se entiende que la confesión es un sacramento que implica la penitencia y la reconciliación con Dios, y esa persona se ha hecho pecados o ha realizado pecados. Hay un cura, o sobre todo un cura, un sacerdote, que es el que le perdona los pecados, porque el sacerdote es el testigo del ser superior, de la divinidad o la deidad, y el otro es el confesionalismo, se refiere a la adhesión de un Estado a una religión específica, y en este caso, más el confesionalismo ortodoxo, se aplicaría a un Estado que adopta el cristianismo ortodoxo como su religión oficial y que se convierte en la principal religión, como hubo bueno, pues en Europa en la década de los 70, que prácticamente la mayoría de los países eran estados confesionales. A partir de la década ya de, bueno, sobre todo la Europa del Sur, pero en otros países sí que eso ya comenzó a tener, pues eso, una mentalidad un pelín más abierta y ya, bueno, pues se llevó a cabo, bueno, pues nuevas formas de estados laicos a confesionales que prácticamente, bueno, pues, llevaron a cabo a nuevas formas en la política, en la religión, que vino, bueno, pues, tras la Segunda Guerra Mundial. El aconfesionalismo es el principio del cual un Estado no reconoce ninguna confesión religiosa como oficial y mantiene la neutralidad en materia religiosa. Esto implica que los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias de la sociedad y mantener relaciones de cooperación con todas las confesiones, sin privilegiar a ninguna. A diferencia de un Estado laico, porque la diferencia que surge entre el confesionalismo y el laicismo, el Estado laico, es que el Estado laico sí que busca separar
completamente el Estado y la Iglesia por un lado, es decir, cada uno son diferentes. El confesionalismo permite la cooperación, aunque sin dar carácter oficial a ninguna religión. ¿Qué es el confesionalismo? Pues es el principio del cual un Estado no reconoce a ninguna confesión religiosa como la oficial y mantiene la neutralidad en materia religiosa. Esto quiere decir que los poderes públicos deben tener en cuenta todas las creencias que haya o existan en esa sociedad y mantener siempre relaciones de cooperación con todas las confesiones que existan. Por ejemplo, en la gran mayoría de los estados europeos hay diferentes formas de confesiones y entonces no privilegia a ninguno. España sería un ejemplo de estado confesional como para la gran mayoría de los países europeos. El único que es confesional, porque fue cuando el anglicanismo, con Enrique VIII, que se convirtió en la cabeza visible, el monarca británico de la Iglesia. Allí rompió. Y aunque es verdad que se dice mucho que Gran Bretaña o Reino Unido es un estado confesional, en sí es prácticamente muy parecido porque ahí se respetan todo tipo de religiones en lo que son las Islas Británicas. Y el Estado laico lo que intenta es separar completamente, por un lado, el Estado y por el otro la Iglesia. Van por separados. El confesionalismo lo que hace es realizar una cooperación, pero no impone una religión oficial al resto de los ciudadanos que vivan en los países europeos normalmente. Así que con ello finalizo. He hablado de varios ejemplos en el ámbito de la religión y si os ha gustado, como el ejemplo de la organización dentro de la cultura británica, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.